tenemos por delante, todo basado en el texto bíblico de Hebreos 12:1, que decía: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Amén. Y tuvimos ahí una serie de 3 predicaciones, 2 semanas después también predicó Michel, y la semana pasada nos predicó el pastor, que inició otra serie que la llamó La Iglesia en Acción, y usó como texto bíblico en base, digamos, Mateo 16:18, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Amén? Y nos predicaba el pastor sobre esto, y que nosotros, no es que, o sea, que nosotros somos vencedores sobre el Hades, ¿no? Y el enemigo está vencido porque Cristo lo venció en la cruz del Calvario. Y esto es un motivo de gozo y de alegría y de victoria y de júbilo, ¿no? Más que otra cosa, ¿no? Estamos en esa victoria de Cristo. Entonces, a mí me encargó hace unos 10 días que predicara, y curiosamente unos pocos días antes ya Dios me había hablado a mí de algo, ¿no? Y tenía algo en mente sobre qué predicar, porque hacía tiempo que me dijo que sí, que algún día me iba a invitar a predicar, ¿no? Entonces ya tenía algo preparado. Y curiosamente, pues encaja perfectamente con estas 2 series que venimos, pero perfectamente, o sea, y Dios me la dio antes, o sea que no ha sido Dios el que nos la ha dado, ¿no? Y por eso estoy segurísimo que es palabra de Dios para ti y para mí en esta tarde. Amén. Así que abramos nuestros oídos y escuchemos, porque Dios nos quiere hablar sobre el presente de esta iglesia y sobre el futuro de esta iglesia. Amén. Porque Él tiene planes contigo, conmigo, con los que no han podido venir y con los que van a venir y se van a agregar, que de seguro van a ser muchos. Hace tiempo mi mujer, me acuerdo que me dijo, que le dio una palabra aquí en Motril, le dijo, como le dijo a Pablo: yo tengo mucho pueblo mío en esta ciudad. Amén. Y eso es una realidad. Hay mucha gente sedienta ahí fuera y necesitando el amor de Dios en su corazón. Aunque no lo digan, aunque digan yo no creo, aunque digan, lo están necesitando. Todos necesitamos a Dios. Amén. Bueno, pues curiosamente, como decía, encajaba perfectamente en estas dos series que venimos, ¿no? El texto que le he puesto es muy clásico y muy oído de siempre, que a esta predicación es: toma tu lecho y anda. Todos conocéis la historia del paralítico de Betesda, que estaba allí en este estanque de Betesda esperando a ser sanado. Bueno, pues vamos a leer ese texto y a partir de ahí vamos a empezar a desgranar un poco el mensaje que Dios me dio para la iglesia. Si queréis, podéis buscar o no sé si lo pone Javi, estamos en Juan 5, del 1 al 9. Amén. Y vamos a leer ese texto, una vez que nos lo ponga Javi aquí. Ya lo tenemos aquí. Estupendo. Acompañadme, yo voy leyendo y vosotros vais acompañando, y vamos a ir pensando en todo lo que ahí dice. Seguro que lo hemos leído un montón de veces, la inmensa mayoría, pero vamos a ir pensando cada palabra que vamos leyendo. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de la oveja, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque el ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque, dice aquí la palabra, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Versículo 5 dice: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que estaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Le preguntó: ¿quieres ser sano? La pregunta puede parecer un poco, no sé. El hombre estaba allí esperando que se moviera el agua y Jesús le dice: ¿quieres ser sano? Llevaba 38 años, enfermo, paralítico. Antes de seguir, sabéis que está la parálisis de 2 extremidades inferiores y la tetraplegia, que serían las 4 extremidades, todo el cuerpo. Este hombre, yo imagino que era paralítico de las 2 piernas. Y yo me lo imagino y pienso, digo, ¿cómo iría el hombre allí? Seguramente, si no lo llevaba nadie, tendría que ir arrastrándose hasta allí, porque las 2 piernas las tenía totalmente inutilizadas.
Y no sé si habría sillas de ruedas en aquel tiempo, supongo que sí, no lo sé. O si no tenía el hombre, o bien iba en una silla de ruedas o bien iba arrastrándose, ¿no? Quiero que se quede eso ahí en el aire, porque creo que es importante. Dice, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, el título de esta predicación, levántate, toma tu lecho y anda, y camina. Levántate, toma tu lecho y anda. Comienza a caminar. Dice que al instante, el versículo 9, la primera parte, dice, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Amén. Hasta aquí el texto que quería compartir con vosotros. Un texto muy conocido. Yo casi siempre que predico, suelo predicar de textos muy conocidos, porque así el mensaje es más asimilable y más cercano, ¿no? Bueno, analizando este texto, tenemos dos principales protagonistas. Por un lugar está el paralítico y por otro lugar está Jesús, que se acerca y lo sana. Amén. Entonces vamos a analizar un poquito primero desde el punto de vista del paralítico. Lo primero que me llama la atención de este hombre paralítico es que parece ser que no conocía a Jesús. Él no sabía quién era Jesús, porque él llegó allí y no dijo, por ejemplo, como Bartimeo, hijo de David, sáname. No, él confiaba en el estanque, en la agua del estanque, pero a Jesús parece ser que no lo conocía. Sin embargo, allí se lo encontró. Él iba buscando un milagro por un camino a lo mejor equivocado, porque seguramente que eso era más bien una superstición que había en aquella época, según he leído en comentarios. No era realmente una sanidad real la que ocurría con ese movimiento de agua. Pero curiosamente Jesús pasó por allí. Amén. Y se encontró con este hombre que confiaba en ese dicho popular que había de que allí de cuando en cuando venía, se movía el agua y un ángel llegaba y el primero que llegaba era el que se sanaba. Un montón de casualidades, ¿no? Pero la mejor casualidad es que Jesús estaba allí. Amén. Se estaba allí y se encontró con él. Y Jesús estaba lleno de compasión, lleno de amor, lleno de ternura, lleno de misericordia por los necesitados. Amén. Y este hombre, cuando Jesús le pregunta, le dice, Señor, le dice. ¿Esto qué? Un momento, perdón, es que se ha puesto a hablar esto, no sé por qué. Se ve que tenía aquí Ok. Señor, no tengo quien me lleve al agua, le dice el paralítico. ¿Cómo voy a ser sanado? Si aquí el que se sana es el primero que llega, sin embargo, fíjate, él estaba allí. Alguna esperanza tendría de poder llegar al primero, ¿no? Porque él, si no se hubiera quedado en su casa, no tendría ninguna esperanza. Es que he leído en algunos comentarios, dice que no tenía esperanza, pero yo creo que sí que tenía alguna, porque si no, ¿qué pintaba allí? Él estaba buscando un milagro, él estaba buscando, lo que pasa es que no conocía a Jesús. Sin embargo, se lo encontró. Es curioso todo esto, ¿verdad? Es curioso. A veces nosotros lo conocemos y nos da como pereza ir a Jesús a pedirle un milagro, a pedirle una sanidad, a pedirle que nos restaure, a pedirle que nos levante, a pedirle... Y sin embargo este ni lo conocía, iba buscando allí en un lugar que decían que cuando se movía el agua se iba a sanar. Y se encontró con Jesús. Qué maravilla, ¿no? Gloria a su nombre. Él tenía fe, yo creo que él tenía fe en una cosa equivocada, pero tenía fe. Fíjate que Jesús repitió, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, si leemos los evangelios, un montón de veces. He cogido aquí varios ejemplos para dejar testimonio de ellos oficial, digamos. En Marcos 10:52 se lo dijo al ciego Bartimeo. ¿Os acordáis del ciego Bartimeo? Este que estaba precisamente allí al lado del camino y cuando pasó a Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿no? Y el Señor le dijo, tu fe te ha salvado. Se paró, le dijo, ¿qué quieres que te haga? Y lo sanó. Y me dice, dame la vista. Y lo sanó inmediatamente y le dijo, tu fe te ha sanado, te ha salvado, le dijo a este hombre. En Lucas 17:19 también, acordaos de esa historia de los 10 leprosos que Jesús sanó y solo volvió uno a darle la gracia, digamos, al Señor. ¿Os acordáis, verdad? Pues este uno tuvo el honor, tuvo el privilegio de oír de la boca, del timbre de voz de Jesús, tu fe te ha salvado. Qué palabras, ¿no? Tu fe te ha salvado, dicho por Dios mismo, por Jesucristo, allí en aquel lugar. La mujer que padecía flujo de sangre.
Esto es asombroso, esta historia, seguro que todos la habéis escuchado. Como esa mujer con una fe que admiró y que impresionó al mismo Jesús, iba queriendo tocar el manto para ser sanada, para ser curada de una enfermedad que hacía, creo que eran 12 años, no recuerdo exactamente el tiempo, y había gastado todo en médicos. Y ella, fue con esa fe que el mismo Jesús dice que sintió salir poder de él y se quedó admirado diciendo, alguien con fe me ha tocado. Amén, ¿os acordáis de esa historia? O sea, Jesús se quedaba admirado de la fe de las personas que se acercaban a él. Hay otro texto más que quiero recordaros, en Mateo 14:36 hay un hecho parecido al de esta mujer del flujo de sangre. Ahí dice que le trajeron a Jesús a todos los enfermos de aquel lugar, de Genesaret, y le rogaban a Jesús que le dejase tocar tan solo el borde de su manto. Y dice que todos y cada uno de los que tocaron ese borde de manto fueron sanados. Tenían fe, tenían una fe realmente genuina, profunda, una fe realmente viva, una fe que sabían que acercándose a Jesús iban a recibir un milagro. Y no había duda en sus mentes de que eso era así. Amén. Esto creo que nos habla mucho a nosotros hoy, aquí individualmente y también como iglesia. La cabeza de la iglesia es Jesús el Cristo. Es verdad que tenemos un pastor que es quien nos dirige, pero evidentemente en la cabeza todos sabemos que es Jesús, ¿no? Lo dice la palabra. Y Jesús está de cabeza en esta iglesia y en toda la iglesia. Amén. Y Él está cerca. Él está cerca. Y está cerca de personas que van a lugares equivocados, como hemos visto con este hombre, pero está cerca. ¿Cuánto más cerca no va a estar de nosotros? Que estamos aquí reunidos alabándole, adorándole. Amén. Que estamos buscando su presencia, haciendo que su presencia descienda con nuestra adoración, con nuestra alabanza. Él está aquí cerca. Amén. Está cerca de ti, cerca de mí, cerca de nosotros, cerca de su iglesia. Somos su novia. Hoy cantábamos una canción en casa con mi mujer que hemos escuchado preciosa, que está hablando de eso, ¿no? De la boda del Cordero. Preciosa, maravillosa. Algún día, si Dios quiere, la cantaremos. Amén. Y, en fin, Jesús está cerca. Jesús ama a la iglesia. Somos, como iglesia, la novia del Cordero. Y Él es el novio de la iglesia. Amén. Nos ama como el novio a la novia. Amén. Qué maravilla. En fin, este hombre estaba paralítico. Volviendo un poco al tema del punto de vista de este hombre. Estaba paralítico. Nosotros no estamos paralíticos, gracias a Dios, por lo menos los que estamos aquí. Algunos pueden estar un poco peor de las piernas, un poco mejor, pero paralíticos no estamos ninguno físicamente. Amén. Sin embargo, sí es verdad que a veces espiritualmente, yo lo digo por mí, y conozco a personas que también le ha pasado, pasamos por etapas, por desiertos, que nos sentimos paralíticos espiritualmente, que parece como si nos hubieran atado con cadenas, o si, no sé, una tela de araña nos hubiera atrapado y nos cuesta orar, o nos cuesta salir, nos cuesta caminar, nos cuesta encontrar la salida. Eso sucede a veces, y es que el enemigo quiere hacernos sentir eso, quiere hacernos sentir que estemos como paralíticos para el mundo espiritual, para la obra del Señor, para la iglesia, para los hermanos, para la sociedad, que también estamos aquí para estar con la sociedad e infundirles vida. El enemigo no le gusta que realmente seamos eso, lo que Dios quiere que seamos. O sea, que estemos en acción, como nos predicaba el pastor la semana pasada. ¿Amén? Por eso digo que encaja perfectamente esta historia de este hombre. Este hombre estaba paralítico físicamente y se encontró con Jesús, que casualmente se lo encontró allí, se encontró con él y salió de allí andando, caminando. Él quería caminar, seguramente después pues, pudo empezar a trabajar, pudo empezar a producir, ¿no? Estando paralítico no podía hacer nada. Entonces hay dos formas, yo creo, en todos los personajes bíblicos, en todas las historias bíblicas que podemos leer, podemos encontrar dos formas de cómo el enemigo nos paraliza espiritualmente. Una de ellas es el pecado. Cuando pecamos quedamos paralizados prácticamente espiritualmente, porque automáticamente en ese momento estamos como desconectados de la presencia de Dios, estamos fuera de esa comunicación íntima, real, genuina, ¿no? Y necesitamos, restaurar nuestra comunicación con el Señor. Mientras no lo hacemos, quedamos como paralizados,
porque no queremos, no nos atrevemos, empezamos a sentir sentimientos de culpa y creemos que no podemos hacer nada para la Iglesia, creemos que no podemos avanzar. Eso nos puede pasar a todos. Yo me siento identificado, digo, en algunas etapas de mi vida con este hombre. No sé, alguno de aquí si también se siente así. Entonces, esto es una de las razones que nos puede paralizar el pecado, pero sabemos que tiene solución. Nos arrepentimos, pedimos perdón, lloramos amargamente si hace falta 2 días, seguidos, lo que sea, de rodillas, buscamos la presencia y Él te perdona. Amén, Él te perdona. Si hiciste daño a alguien, pues vamos y le pedimos también perdón. Amén, hablamos con Él, le pedimos perdón de la misma manera, nos damos un abrazo y ya está todo arreglado. Se acabó el perdón, se acabó la parálisis, estamos nuevos, con las pilas puestas, como decía el pastor, para volver a caminar, volver a andar con todo el gozo, con toda la alegría y con toda la proyección que Dios nos quiere dar. ¿Amén? Eso es una forma en la cual el enemigo con las tentaciones nos lleva a pecar y nos paraliza. Pero hay otra forma que el enemigo nos lleva porque Dios se lo permite, como le pasó, por ejemplo, a Job. Todos conocéis la historia de Job, supongo. Job era un hombre temeroso de Dios, era recto, era apartado del mal, era un hombre perfecto. Perfecto, también dice exactamente la palabra esa. Era un hombre perfecto. Y sin embargo, el enemigo fue delante de Dios, le dijo, déjame que lo tiente y verás si no te maldice. Y le permitió, pero dijo, no le toques su vida. Y todos sabemos lo que le pasó, le vinieron unas calamidades tremendas. Perdió todos sus bienes, perdió a su hijo. Encima, después de eso, para ser poco, el enemigo le castigó con una sarna horrorosa, que estaba todo el día rascándose. Y para colmo, todavía, por si era ya poco, la mujer le dice, maldice a Dios y muérete, ¿no? Es tremendo, la historia de Job es tremendo, la paciencia. Sin embargo, él seguía adorando al Señor y seguía alabando al Señor, esa paciencia de él, ¿no? Eso es una de las historias que quería comentaros de ese ejemplo, ¿no? Pero tengo alguna más que quería comentaros. Por ejemplo, a ver que me acuerde. José, la historia de José, todo el mundo la conoce, ¿verdad? José pasó una de calamidades hasta llegar a donde llegó, que llegó a ser el segundo de Egipto, que era la mayor potencia mundial política de aquella época. Egipto era como Estados Unidos ahora, para que nos hagamos una idea, ¿verdad? El faraón era como el presidente de los Estados Unidos, y él llegó a ser el segundo. Sin embargo, para llegar ahí tuvo que ser primero envidiado por su hermano, porque era el preferido del padre, lo quisieron matar, menos mal que intervino ahí uno de ellos, creo que fue Judá, o Rubén, no me acuerdo bien, creo que fue Judá. Y uno intervino y dijo, no, echamos en una cisterna. Lo echaron en la cisterna y mira que casualmente no tenía agua y no se ahogó. Y allí quedó. Pero pasaron unos mercaderes y se lo vendieron por 20 piezas de plata. Y se fue de esclavo a Egipto. Allí lo compró este oficial, Potifar, y la esposa, ya sabemos lo que le hizo. Intentó, porque se enamoró de él, dice que era de bello semblante, e intentó ahí meter la uña y terminó hasta en la cárcel, injustamente, totalmente injustamente. O sea, él pasó sobre una serie de... Y dice que en cada lugar que llegaba, pues voy a apagar esto porque si no me está poniendo nervioso, esta que empieza a hablar. En cada lugar que llegaba, la gracia de Dios y el poder de Dios estaba con él. Y él caía en gracia caía en gracia en todos lugares. Y realmente luego ya cuando lo de los sueños y todo eso. Pero bueno, no me voy a enrollar mucho porque no es el centro de la predicación. Sí es cierto que José y Job representan muy bien. Elías también. Elías cuando hizo aquel gran milagro de que él convocó a todos los profetas de Baal, 450 creo que eran, y los retó a ver que Dios era el real. Y le dijo, venga, coged vosotros un becerro, un toro, un buey, no sé lo que era exactamente, y echarle y venga y ponerlo ahí, invocar a vuestro Dios a ver si lo consume. Y yo voy a hacer lo mismo y voy a invocar a mi Dios. Y aquel que consuma, ese es Dios. Y tuvo esa gran victoria, que si no la habéis leído, leedla, porque es asombrosa. Es asombroso lo que pasó ahí. Realmente te metes en esa historia, te metes como si estuvieras allí, de espectador, viendo lo que ocurrió, y eso es realmente impresionante, lo que allí sucedió. Elías tuvo un triunfo tremendo. Incluso, bueno, en aquella época pues se cortaba la cabeza muy frecuentemente. Y dice que cogió y mató a los 450 profetas. Los mató. Sin embargo, al día siguiente, Jezabel le amenazó de muerte a él y se vino abajo de una forma impresionante. Se metió debajo de un enebro y quería morirse. Se paralizó por el miedo, como este paralítico. Y todos sabemos que llegó el ángel
y al final pues comenzó también a caminar, igual que le pasó a él. En fin, hay muchas maneras en las que el enemigo te quiere paralizar, quiere inutilizarte para la obra de Dios que Dios tiene pensado para ti, para mí, para todos los que estamos aquí. Si hemos venido aquí es porque realmente amamos al Señor. Y si amamos al Señor, queremos agradarle, ¿verdad? Queremos hacer lo que Él quiere que hagamos. Sin embargo, el enemigo nos mete estas cosas y nos paraliza para que no nos pongamos las pilas, para que no nos pongamos en acción. Pero mi hermano y mi hermana, hay buenas noticias porque Jesús está cerca, como decía antes. Jesús está cerca. Yo no sé tú, yo sé que yo me siento identificado, como digo, con este hombre. Y principalmente los que me conocen un poco y han conocido mi historia de estos últimos años, pues realmente he tenido una serie de acontecimientos que nunca me habían pasado prácticamente en la vida y que realmente me han llegado a paralizar, a sentirme con mi fe un poco cohibida, ¿no? Pero mi hermano, Jesús está cerca. Jesús está cerca. Él se usa de personas, Él se usa de lo que sea, de visiones, de sueños, de proyectos, de nuevos horizontes, y te vuelve a levantar y te vuelve a decir, levántate, coge tu lecho y camina. Solo tenemos que tener fe en que eso es real y que eso es cierto y empezar a caminar. Amén. Yo no sé lo que os puede pasar a cualquiera, no conozco la vida, pero seguramente que hay áreas en tu vida, como en la mía, que están ahí como dormidas, que están ahí como aplastadas, que están ahí como que no te dejan. Hay situaciones, no sé, puede ser en tu carácter, puede ser algún complejo, como decimos muchas veces, puede ser miles de cosas, cosas que te sucedieron en el pasado, hace tiempo, que te tienen atrapado en una tela de araña y no te dejan abrirte y volar con libertad. Hay una cosa que me llama mucho la atención para ilustrar esto. Todos conocéis lo que es la metamorfosis, ¿no? Un gusanito se mete en un capullito de seda, ahí se convierte en crisálida y pasa un tiempo, se rompe el capullito y sale una hermosa y maravillosa mariposa. Amén. Eso mismo le pasó a este paralítico. El pobre iba arrastrándose, seguramente, a aquel lugar, y de allí salió prácticamente volando. En un momento, con ese encuentro con Jesús. O sea, la metamorfosis es una cosa natural, porque realmente ocurre en la naturaleza. Parece un milagro también, ¿verdad? Que entre un gusano ahí y luego salga una mariposa, parece un auténtico milagro, pero eso no es un milagro, eso es algo que está establecido en la naturaleza por las leyes que como Dios lo creó y sucede naturalmente. Pero lo que le pasó a este paralítico, eso fue un milagro, simulando esa metamorfosis. Metamorfosis significa precisamente eso, un cambio de una cosa se transforma en otra cosa, ¿no? Eso dice el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, teniendo también esta ilustración, sigamos pensando en todo esto. Cuando Jesús está cerca, en nosotros se produce una metamorfosis. Dejamos de ser algo despreciable para convertirnos en algo maravilloso. En las manos de Dios, Dios puede hacer grandiosas maravillas con tu vida y con mi vida. Y Dios puede hacer que nos multipliquemos y que aquí un día pues no quepamos de gente que traigamos aquí a adorar al Señor y que nos llenemos de gozo como nunca jamás hemos imaginado. Yo sueño con eso siempre y sigo soñando. En que Motril se convierta de verdad, mucha gente venga a adorar de corazón sincero aquí a los pies de Jesús. Amén. Y vengan a adorarlo y vengan a buscarlo y sobre todo para que sean salvos, ¿no? Y al final terminen en la gloria que es el Evangelio. Bueno, había más, también el ciego de nacimiento, pero en fin, lo que decíamos, el enemigo trata de atemorizarnos, de paralizarnos de muchas maneras y otras veces porque Dios lo permite y si Dios lo permite porque tiene un plan con eso, ¿verdad? Él quiere, cuando pasamos por esos desiertos, por esas parálisis, que podemos pasar todos. Yo llevo ya 25, 26 años convertido y he pasado en todos esos años por varias etapas muy buenas, esplendorosas y otras no tan buenas, otras más desérticas y más parálisis, ¿no? Y más de meditación y más de... Entonces, puede ser por esas dos situaciones, ¿no? Pero cuando nos viene el temor del enemigo, hay dos tipos de temores. El otro día hablábamos con la madre de
Paco, hablando del temor de Dios, ¿no? Una cosa es el temor de Dios. El temor de Dios nos va a hacer ponernos en acción. El temor de Dios no nos va a paralizar y nos vamos a quedar ahí asustados sin saber qué hacer. Porque el temor de Dios es reverencia a Él, a sus preceptos, a lo que Él quiere. No queremos desagradarlo. Y si Dios nos dijo, ve y predica, pues vamos y predicamos, porque tenemos temor de Él. Porque Él nos dijo eso. Si el Señor nos dice, ama a los hermanos, tenemos temor de Él y por eso amamos a los hermanos. Ese es el temor a Dios, no es un temor, es un temor que nos lleva a hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Amén? Otra cosa es el temor del enemigo. Si tú o yo tenemos ese temor, tenemos que luchar contra él. Ese temor que te paraliza y que no te deja hacer nada en tu iglesia, en tu casa, en la sociedad, en tu trabajo, ese temor no es de Dios. Ese temor es del enemigo que nos lo quiere meter para paralizarnos y no dejar que fluya el espíritu que hay en nosotros. Ese fuego que Él ha puesto en ti y en mí tiene que salir. Esa semilla que está ahí dentro tiene que germinar. Tú sabes que si siembra una semilla a la tierra, para que salga para arriba tiene que ir rompiendo la tierra y tiene que ir, pues de la misma manera esa semilla que está en ti tiene que salir, tiene que germinar, para que luego al final pueda dar fruto. Pero tenemos que luchar contra esos temores, porque esos temores nos paralizan y a veces podemos llevar años paralizados. Y aunque si venimos a la iglesia hacemos como, no sé, aunque lo hacemos mejor que el paralítico iba a un lugar equivocado, pero si yo pienso una cosa, si yo por ejemplo llevo mucho tiempo viniendo a la iglesia y resulta que luego pues me falta algo para poder volar, ¿no? Para poder despegar espiritualmente o con mi fe, pero yo vengo a la iglesia, simplemente con venir a la iglesia ya estás demostrando fe. ¿Tienes fe? Amén. Porque tú estás buscando de Jesús. Pues Jesús está aquí y te dice, en ese área de tu vida en la cual estás paralizado, por lo que sea, no sé por qué puede ser, cada uno lo sabe, cada uno piense, cada uno medite, lo consulte luego con la almohada, ore y le pida al Señor. Jesús te dice, coge tu lecho y anda. Anda, si estás conmigo no te va a pasar absolutamente nada. No tengas temor de hablar de mí. Tengo mucho pueblo, eso le dijo a Pablo en esta ciudad cuando lo tenían amenazado, lo tenían atemorizado. Pablo también es un ejemplo de parálisis, lo querían paralizar. En una de las ciudades, creo que fue en Listra, lo apedrearon y cayó como muerto, dice, o muerto, y lo sacaron fuera y creían que se había muerto. Sin embargo, él cogió, se levantó de nuevo y volvió a caminar. Amén. El enemigo va a tratar siempre, cuando tú te determines a obrar para la obra de Dios, de paralizarnos, de engañarnos, de confundirnos, de meternos un millón de... Pero no escuches a esa voz del enemigo. Escucha a Jesús que está cerca, que te pregunta, ¿quieres ser sano? Levántate y anda. Y olvídate de las demás voces. Y ahora sigue conectado a esa voz y camina conforme a esa voz y no te vas a perder nunca. Dice la palabra por ahí, el camino de santidad, por muy torpe que sea, no te perderás. Y mira que yo soy torpe y despistado muchas veces, mi mujer me lo dice muchas veces, pero cuando estamos conectados con el Señor sabemos que vamos en la dirección correcta. Cuando estamos amando a Dios sobre todas las cosas y amando al prójimo como a uno mismo, no vamos a fallar en nada. No nos vamos a perder en nada. Vamos a hacer siempre lo correcto, lo que Dios quiere. Vamos a agradar al Señor, vamos a estar en acción, que es lo que buscamos, ¿no? Ahora mismo somos poquitos con el COVID. Antes del COVID éramos unos pocos más. Pero cuando nos pongamos en acción y hablemos con el amor de Dios a nuestros vecinos, a nuestros amigos, en nuestra propia iglesia, cuando nos congregamos, practicamos el amor fraternal, todo esto va a atraer a más personas. Sí, hay dos opciones. Va a traer 2 personas, sí, y la otra opción es sí. O sea, va a traer a más personas, porque cuando vean el amor, dice, en esto conocerán que soy mi discípulo, si os amáis los unos a los otros. El amor es el que corta las cadenas de la parálisis. El amor entre los hermanos, que hay mucho amor aquí, hay que multiplicarlo siempre más, porque eso es lo que corta esa parálisis, eso es lo que realmente nos hace volar. Eso es lo que realmente nos hace sentir libres, cuando nos sentimos amados,
por unos, por otros, y uno ama y también te aman, ¿verdad? Pues profundicemos en esto. Esto es lo que el Señor quiere para nosotros y esto es lo que vamos a ir buscando. No quiero alargarme mucho para no aburrir más de la cuenta, pero realmente creo que esta palabra viene ideal en este momento que estamos, como se dice en la palabra, un remanente de fidelidad, de compromiso, de comparecer los sábados, de comparecer los miércoles, en las reuniones que hacemos por YouTube también. Hay otros que no pueden o por lo que sea, todavía no lo han hecho. Yo animo desde aquí a que al resto pues yo sí me gusta asistir a todas las reuniones. A los que no lo hacéis por lo que sea, si podéis, os animo de verdad a que lo hagáis, porque realmente es bueno, y cuanto más nos vemos, más nos alegramos, más nos gozamos, más compartimos, ¿verdad? Y mejor estamos, así que os animo realmente a eso. ¿Y qué más quería deciros? Pues poco más. Este era el mensaje. Coge tu lecho y camina. No tengas miedo. Si es Jesús quien te lo dice, si es Cristo quien te dice, coge tu lecho y anda, y Él te lo dice, ¿amén? Él te lo dice, hoy sí o sí, porque Él quiere que camines. Él cuando vio allí al paralítico, dice que lo vio allí recostado, dice, y supo que llevaba así ya mucho tiempo. ¿Qué sentiría Jesús dentro de sí? Sintió una compasión tremenda por ese hombre, un amor profundo, el mismo que siente por ti y por mí, el mismo que le llevó a la cruz del Calvario por ti, por mí y por los que aún no le conocen, que tienen que conocerle a través nuestra. Amén. Eso es lo que Él quiere que entendamos. Somos testigos de Él, somos portadores de la salvación, somos simplemente testigos, como los apóstoles lo fueron, y somos testigos de lo que hemos vivido. Con lo que tú hayas vivido en el Señor, nadie ni nada te lo puede echar abajo. Tus experiencias son tuyas con el Señor, amén. Las mías son mías. Todos hemos tenido, estamos aquí por algo, hemos tenido experiencias con Jesús, encuentros con Él. Eso es la plataforma que tenemos para predicar. Podemos testificar de lo que hemos vivido. A mí me puede decir, sí, pero eso es un cuento, no sé qué. No, mira, tú dirás lo que quieras, pero yo he tenido mi experiencia con Jesús. Yo sé que Jesús es real. Yo sé que Dios existe. No solo que existe, sino que es bueno, que es mi Padre, que es Dios todopoderoso, que lo puede absolutamente todo. Y Él también quiere ser contigo lo mismo. Así que si alguien nos ve de fuera, pues esto es un mensaje para ti también. Él te ama y Él quiere ser tu Padre y guiarte en todos los caminos. Pues como conclusión, retomar un poco lo del principio y simplemente recordar que Jesucristo tiene compasión de nosotros. Amén. No solo de la gente que está, que no lo conoce. Nosotros también estamos en el mundo, pasamos aflicciones y a veces nos creemos, bueno, como yo voy a la iglesia y tal, y seguimos ahí con esa herida dentro, o seguimos ahí con esa cosa que nos paraliza dentro y no vamos a Jesús como deberíamos de ir a Él. Cada vez que estemos mal, reconozcamos, estoy mal por algo. ¿Por qué estoy mal? Diagnostiquemos bien por qué estoy mal. Si es por un pecado, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Si es porque Dios me está probando, pues tengo que seguir trabajando, tengo que seguir obrando, tengo que seguir en la misma línea que siempre, confiando en que Dios me va a llevar a colinas, a cumbres, de victoria en victoria, dice que nos lleva, de gloria en gloria. Claro, para ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, hemos tenido que pasar primero por valles, para luego llegar a otra victoria, otro valle, otra victoria. Amén. Pues esto Dios tiene para ti y tiene para mí. Créelo, atesóralo en tu corazón y vívelo, sobre todo vívelo, vivámoslo, porque es palabra del Señor que nos quiere avivar y que nos quiere animar a colaborar con Él en su tarea. Amén. Antes de terminar, me gustaría compartir también un texto con vosotros, que está en Juan 6, 29. A veces no sabemos qué hacer para el Señor, también nos sentimos paralizados porque no sabemos bien lo que podemos hacer, dónde podemos encajar, qué talento tengo, qué talento no tengo, qué puedo no hacer, qué puedo sí hacer. Mira, a Jesús vinieron y le preguntaron eso en ese texto, en Juan 6, 29. No sé si lo puedes poner, Javi. ¿Puedes poner? Juan 6, 29. Y le preguntaron los que había por allí, ¿no? Sus discípulos, no sé, los que venían de cuando había hecho el milagro de, creo que era de los panes y de los peces, ¿no?
No, Juan 6, 29. Juan 6, 29. Creo que es. Mira, ahí dice, si no sabéis lo que podéis hacer, si no sé yo lo que puedo hacer, no te preocupes, si la obra de Dios no la vas a hacer tú ni yo. La obra de Dios la va a hacer Dios. Tú y yo lo único que tenemos que hacer es creer de verdad, creer de corazón en Jesús. Ahí lo dice. Dice, respondió Jesús y díjoles, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. ¡Qué maravilla! Esa es la obra de Dios. Aquí estamos porque creemos en Jesús. Amén. A veces el mundo nos hace dudar, la fe se nos difumina, a veces fluctuamos por cosas que nos suceden. No le hagas caso al mundo. Yo he vencido al mundo, dijo Jesús. Las aflicciones que no te quiten la fe nunca. Creed en Jesús y así haremos la obra de Dios todos juntos. Amén. Pues mucho ánimo y hasta aquí el mensaje de hoy. Amén. Espero que de verdad les toque el corazón como a mí me lo tocó y produzca eso que Dios quiere en cada uno, en esa área que realmente te están paralizando. Amén. Que comiences a caminar, a coger tu lecho y a caminar con esperanza, con gozo y con ilusión. Amén. Pues gloria a Dios. Señor, te damos la gloria. Gracias, Padre, por tu palabra. Señor, gracias por todo lo que tú nos enseñas, Señor, a través de los textos bíblicos, Señor, que son tu palabra, que es lo más físico tuyo que tenemos aquí en el mundo, Señor, tu palabra, la Biblia. Pero tú estás, Señor, en espíritu, tú estás en verdad. Por eso te adoramos, te cantamos, sabiendo que tú estás aquí presente, que tú escuchas nuestra voz, que tú ves cómo nos sentimos y también sientes compasión por nosotros, Señor. Así que te rogamos, Padre, obra en cada uno de los que aquí estamos. Obra, Señor, en nuestros corazones. Obra, Señor, en nuestra alma. Abrimos, Señor, nuestro corazón y nuestra mente a ti para que tú, Señor, hagas la obra profundamente en nosotros y nos sintamos total y absolutamente libres. Haga esa metamorfosis interior en nosotros para entrar en esa acción que tú quieres, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias.